Buenos días, chicos. Esta es la última clase asincrónica em, y corresponde a lo que sería la demostración rigurosa de lo que han sido todos los isomorfismos que hemos hecho durante el semestre. Esta clase ya la he intentado grabar antes, pero siempre cometí algún error y al final tuve que borrar esos videos. Y en estos momentos no sé si esta va a ser la última grabación, pero esperemos que así sea. En cualquier caso, aquí vengo a explicar isomorfismos de este estilo, en los cuales uno va cocientando y haciendo los isomorfismos correspondientes a los cocientes y finalmente llegando a cosas de este estilo. ¿Ok? Entonces, vamos a, a demostrar esto. Muy bien. Pero primero que nada, es importante recordar y entender bien los teoremas de isomorfismo de anillo. Es verdad que yo solamente pasé el primer teorema de los isomorfismos de anillos, porque es el que más esencialmente se iba a ver, porque quería pasarlo directamente con el cociente de z, cocientado con nz, que es isomorfo a zn. ¿Ok? Si no, no sé si lo recuerdan, pero nosotros demostramos utilizando el primer teorema de los isomorfismos que z cocientado con nz es exactamente lo mismo que zn. Son eh, isomorfos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser explicar el segundo y el tercer teorema de los homomorfismo de anillo. ¿Ok? Entonces, bueno, primero que nada, las demostraciones de estos teoremas son literalmente lo mismo que se hace en teoría de grupos. Y los teoremas son análogos, es casi lo mismo. De hecho, es lo mismo. Si la única diferencia es que uno lo hace con el producto también, pero la parte de la suma es igual y la parte del producto es análoga a la suma, así que no hay mucho más que hacer. Entonces, el segundo teorema de los homomorfismos dice exactamente lo mismo que el segundo teorema de los homomorfismos de grupo. Y es el siguiente. Deme un segundo. Uf, lo siento, estaba estornudando. Entonces, sea phi desde A un anillo A hasta un anillo A', un homomorfismo de anillos con kernel K igual al kernel de phi. Sea I' un ideal de A' y definimos I igual al conjunto de todos los A en R, tal que phi de A está en I', es decir, el conjunto de todos los ideales, digo, todos los elementos de A que van a parar al ideal I'. ¿Ok? Digo, todos los elementos de A sí que van a parar el ideal de prima. Está bien lo que dije. Entonces, I es un ideal de A, ¿ok? O sea, los elementos de A que van a parar a un ideal I' en A' son, em, es un ideal del anillo A, del anillo de partida. El kernel del homomorfismo está contenido en I, en I', perdón. No, perdón, en I sí. Y además, I cocientado con casi isomorfo de prima. ¿Ok? Sí, el kernel está contenido en I porque todos los elementos del kernel van a parar a I prima porque el cero está en I prima. Entonces, naturalmente, K está contenido en I. ¿Ok? I cocientado con casi isomorfo de prima. ¿Ok? Este teorema también se llama teorema de la correspondencia biyectiva y establece a todo ideal de A un ideal en A'. ¿Qué significa esto? Que si yo, que contenga K, perdón, que si yo tengo un homomorfismo de anillos phi desde A hasta A', entonces lo que va a pasar es que aquí va a haber un kernel, ¿sí? Y lo que ocurre es que si yo tengo un ideal de acá, en A', un ideal, entonces a ese ideal le va a corresponder un ideal de acá, de A, de I. ¿Mm? Y va a ocurrir, o sea, que estos ideales de acá se pueden identificar con ideales de acá, y ocurre que I' en realidad es isomorfo ahí cocientado con K. Ujú. Entonces, es como que este ideal yo lo relaciono con un ideal de acá. Por eso se llama el teorema de la correspondencia biyectiva. De la correspondencia, en realidad, biyectiva no.
Biyectiva es cuando hay un isomorfismo, no cuando hay un homomorfismo. Cuando hay un isomorfismo de anillos, entonces sí es biyectivo. Si es que hay un isomorfismo, significa, perdón, si es que hay un isomorfismo, entonces lo que yo puedo hacer es que a todos los ideales de acá le corresponde un ideal acá. A todo ideal y prima le corresponde un ideal acá. ¿Sí? En el caso de que no es biyectivo, no necesariamente es así, pero sí, en el caso de que es biyectivo, sí. ¿Ok? Entonces este es el segundo teorema del isomorfismo. Si yo tengo un homomorfismo, entonces los ideales de uno, del conjunto de llegada, se corresponden con los ideales del conjunto de partida. Ujú. Esa es la idea. Y no es biyectivo siempre, pero sí es biyectivo en el caso de que hay un isomorfismo. ¿Ok? Y el tercer teorema del isomorfismo es el de la cancelación, o el de la correspondencia vía isomorfismo. Es decir, que si yo tengo un homomorfismo de A hasta A', eh, un homomorfismo de anillos con K igual al kernel de phi, si I' es ideal de A', podemos definir al igual que antes I como el conjunto de todos los A en R, tal que phi de A está en I'. Entonces se tiene directamente que R cocientado con I, o sea, ¿por qué puse un R? Esto está mal. Este es A. Por alguna razón puse un R en lugar de una, pero esto es A cocientado con I, es isomorfo con A' cocientado con I'. ¿Ok? Voy a corregir ese error, denme un segundo. Voy a corregirlo inmediatamente. Eh, ya sé por qué le puse R, porque yo normalmente le llamo a los anillos R por ring, que es la forma de decir anillo en inglés. Entonces, denme un segundo, voy a tener que cambiar todas estas cosas. A cocientado con I. Ya. Ahí lo cambié, tengo que compilar ahora nada más. Ya, ahora les comparto nuevamente pantalla. Entonces, como pueden ver, A cocientado con I es isomorfo A' cocientado con I', ¿sí? Debido al isomorfismo. Esto se justifica el paso que nosotros hacemos cuando hacemos isomorfismos de anillo y pasamos de anillo normal a cociente de anillos, pues de polinomios. Y eso lo teníamos porque existe un homomorfismo de acá a acá, de z de i a z de x. Existe ese homomorfismo. El homomorfismo, perdón, de z de x a z de y. El homomorfismo de z de x a z de y se llama homomorfismo de evaluación, ¿sí? Y consiste simplemente en que yo agarro un elemento em, de z de x y lo mando a z de y, ¿sí? Y lo único que hago es tomar un polinomio p de x y evaluarlo en y, y tomar p de y. Al polinomio p de x lo evalúo en y. Ujú. El kernel de este homomorfismo es el generado por x cuadrado más 1, porque x cuadrado más 1 es el ideal que, perdón, es el elemento, es el polinomio más pequeño que anula ahí. Si yo tomo aquí, y al cuadrado más 1 es 0. Por lo tanto, el kernel de este homomorfismo es el generado por x cuadrado más 1. Y por lo tanto, eso me dice que z de x cocientado con x cuadrado más 1 es isomorfo a z de y, ¿sí? Es lo mismo. Entonces ahora, como existe este homomorfismo, yo puedo aplicar el tercer teorema de los isomorfismos y decir que z de x cocientado con x al cuadrado más 1 es isomorfo, perdón, encuentro un ideal en z de x. ¿Qué ideales tengo en z de x? Tengo el ideal x más 1, el ideal generado por x más 1. ¿Sí? Ahora, el tema es que, bueno, primero que nada tenemos que terminar de ver el teorema de los isomorfismos. Dame un segundito. Eh, el teorema me dice que esta correspondencia de A con I', nuestro I' corresponde a los elementos de I del ideal I antiguo, o sea, en este caso, en el caso de nosotros sería Z de X, que van a parar a I'.
vía el homomorfismo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. De manera, perdón, sí, y de manera equivalente a esto, yo puedo anular el cociente, así que me puedo ir de un lado al otro, de acá a acá. Y por lo tanto, en general, yo tengo que, si A es un ideal, si K es un ideal de A y K está contenido en I, perdón, si I es un ideal de A y el kernel está contenido en I, demos uno. Si I, de manera equivalente, si I está contenido en A, ahí me equivoqué. El tercer teorema de los dos. I es un ideal de A. Ok, ahí está el problema. Ok. Newshare. Ok, entonces tenemos que si I es un ideal de A, si I es ideal de A y el kernel está contenido en I, perdón, y tengo un subideal de I, o sea, tanto A como K son ideales, entonces se tiene que A cocientado con I es isomorfo A cocientado con K, cocientado con I, cocientado con K, ¿sí? Esta parte se llama la ley de cancelación y es que si yo tengo dos ideales de A, tal que uno contiene al otro, entonces yo puedo hacer el cociente entre estos dos ideales y se tiene este cociente, ¿sí? A cocientado con el ideal más grande, es isomorfo A cocientado con el ideal más grande, más chico, y eso cocientado con I cocientado con el A más chico, el ideal más chico, ¿sí? Como que se cancelaran estos dos ideales. El teorema de cancelación y este es el teorema de correspondencia, así como lo pueden llamar si prefieren. Y estos teoremas, la razón por la que uno pasa el primero más que nada es porque estos teoremas se pueden demostrar con el primer teorema de los isomorfismos. Pero, en fin, ahora que me interesa a mí y que quede claro es cómo yo puedo aplicar eso a este caso, ¿sí? A z de x cocientado con x al cuadrado más 1. Yo sé que es isomorfo a z de i porque puedo establecer el isomorfismo, perdón, como dije, puedo hacer el isomorfismo de z de x hasta z de i, el homomorfismo, que me lleva un polinomio p de x, este homomorfismo phi, lo que hace llevarme un polinomio p de x hasta su evaluación en i, hasta p de i. ¿Sí? Entonces, el kernel de este homomorfismo, ker de phi, es el generado por x al cuadrado más 1. ¿Ok? Vale. Entonces ahora, ¿qué me dice el tercer teorema del isomorfismo? Digo, el primer teorema de los isomorfismos. Lo que me dice el primer teorema de los isomorfismos es que z de x cocientado con x al cuadrado más 1 es isomorfo a z de i. ¿Ok? Y ahora, ¿qué me dice el teorema de la correspondencia biyectiva? Yo puedo hacer un homomorfismo de z de x hasta, hasta z de i. ¿Sí? Este es el isomorfismo. Ahora yo, en z de i yo tengo un ideal, ¿sí? Que es el ideal generado por i más 2. Entonces, yo tengo que ver todos los z de x que van a parar a este ideal, ¿sí? En este caso, aquí en z de x yo tengo i, ¿verdad? Y tengo, perdón, tengo i más 2, perdón, x más 2. Sabemos que el x más 2 va a parar a i más 2 porque x simplemente se evalúa en i. Por lo tanto, todo lo que tenga x más 2 va a parar a i más 2, ¿sí? Entonces, todo lo que esté generado por x más 2 va a parar a i más 2. ¿Ok? Entonces, em, efectivamente se tiene que todo lo que esté aquí, todo lo que vaya a parar
perdón, todo lo que tenga x más 2 va a parar al ideal generado por y más 2, ¿sí? Pero resulta que hay más elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en z de i yo tengo 2 por i más 2, ¿verdad? Y aquí en este polinomio z de x yo tengo 2 por x más 1, por ejemplo. No, por x más 2. Entonces, este elemento también va a parar acá, ¿sí? Porque yo al reemplazar esto por i me queda un elemento acá, dado que el 2 también está acá. Entonces yo puedo corresponder a todos los polinomios que están generados por 2 acá a un polinomio acá, ¿sí? Entonces, em, el hecho de que el 2 de acá esté sumando, me implica que yo tengo que también, digo que todos los polinomios que están, digo, todos los elementos que están generados por el 2 también, eh, me van a, también van a parar acá, al ideal generado por 1 más 2, por i más 2, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está pasando es lo siguiente. La preimagen de esto, del homomorfismo, va a ser el ideal generado por x más 2 y 2, ¿sí? ¿Se entiende? Porque, bueno, disculpe por decir se entiende, si estoy hablando para mí mismo, por así decirlo, pero es inevitable, siempre estoy muy acostumbrado a decir se entiende. Pero la idea es esa, ¿sí? Literalmente, aquí todos los elementos, digo, todo, no solamente el ideal generado por x más 2 va para el ideal generado por y más 2. También el ideal generado por 2 va a parar acá. Entonces, lo que tienen que hacer es agregar el ideal generado por 2. Ahora, con ideales un poco más complejos, esto no es cierto. No es tan fácil como agregar el 2, pero en el caso de Z sí pasa eso. Tienen que, debido a la correspondencia eyectiva dada por el tercer teorema de los isomorfismos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Uy, lo siento. ¿Cómo se justifica cada paso? Primero que nada, se establece, quiero demostrar que quiero ver cómo se visualiza z de x cocientado con i más 2. Primero nosotros ya demostramos que z de x cocientado con x cuadrado más 1 es isomorfo a z de y, ¿ok? Entonces esa parte ustedes ya la tienen, no pasa nada. Pero la idea, bueno, aquí expliqué que la idea es que cocientar por este polinomio x cuadrado más 1 es equivalente a eliminar todo lo que tenga aquí al cuadrado, ¿verdad? Y luego reemplazar x por y. Pero eso está también justificado por el primer teorema de los isomorfismos, ¿sí? Pueden justificarlo como quieran. Para mí es equivalente. Lo importante, bueno, aquí pueden decir esto o también pueden justificar con el primer teorema de los isomorfismos, vía el isomorfismo dado em, por el isomorfismo que les voy a escribir aquí. Phi de x igual a P, perdón, phi de P de x igual a P de y. Ujú. Ok. Ah, me equivoqué en algo. Tal vez no justifiqué bien una cosa, ¿sí? Y quiero que esta vez la voy a justificar muy bien, ¿sí? Entonces, como les dije, yo tengo un isomorfismo de z de x hasta el ideal generado perdón, hasta z de y. Y como yo les dije, aquí tengo un ideal que es el generado por i más 2. Entonces ese ideal le tiene que corresponder a un ideal acá, y después cuando cociente, esos cocientes van a ser isomorfos. Entonces la pregunta es, ¿a qué ideal le corresponde este de acá? Y yo te dije que el x más 2 es un ideal que le corresponde. Pero sin embargo dije el ideal generado por 2 también. Y eso está claro, ¿sí? Porque si yo
agarro un elemento de acá del ideal generado por 2, por ejemplo, 2 y x más 3, entonces esto va a parar a un 2 por y más 3, ¿sí? Entonces esto va a ser un múltiplo de, bueno, esto va a ser 2i más 2 por 3. Ujú. Por lo tanto, el ideal generado por 2 también va a parar acá, ¿m? Porque va a ser un múltiplo de, em, perdón, porque la segunda columna está multiplicada por 2, básicamente, ¿sí? Lo único importante aquí es que este elemento de acá esté multiplicado por 2. Ahora esto no funciona con el 3, ¿sí? Porque si yo multiplico 3 por i más 1, entonces esto me da 3i más 3. Entonces la segunda coordenada no me queda múltiplo de 2 en este caso. Entonces ahí se genera un problema con la definición de este ideal en ZD. Entonces por esa razón es necesario, el ideal que corresponde el x generado por x más 2 y 2. ¿Sí? Entonces así se ve. Ahora no es necesario que ustedes hagan esto, ¿sí? Simplemente díganlo. Díganlo que se puede hacer. Hacer esto de forma más rigurosa implica multiplicar cada uno de los elementos de acá y justificar bien el paso, pero el paso, digo, la justificación es prácticamente esa. ¿Sí? Em, bueno, entonces, vuelvo a pasar acá. Al ustedes hacer este isomorfismo, lo que van a hacer, perdón, después, una vez hecho esto, ustedes pueden justificar que, que este isomorfismo es así por la evaluación en I del polinomio z de x por el primer teorema del isomorfismo, o bien diciendo simplemente que todo polinomio que tenga x cuadrado mayor se reemplaza por, digo, se elimina y se reemplaza x por y. Entonces quedan con la misma estructura. Cualquiera de las dos justificaciones está bien. Em, Ahora bien, según por el tercer teorema de los isomorfismos, ¿a qué ideal le corresponde i más 2? Pues será el ideal generado por x más 2, 2, ¿sí? Cosintado con x cuadrado más 1, por supuesto. Em, y eso es suficiente. No necesitan demostrar eso porque yo ya lo hice. Em, bueno, y hay que agregar el 2 porque podemos ver también de forma más precisa cómo son los elementos del ideal generado por I más 2, y al multiplicar por A más BI, esto me queda 2A menos B más I más 2B, y uno ve después que tiene que multiplicar por 2 también funciona, y entonces hay que agregar el ideal generado por 2, ¿sí? Tal como lo dijimos. Ahora esto em, es importante, ¿sí? Pero no es necesario que ustedes expliquen esto. Ustedes pueden decir simplemente por el tercer teorema de isomorfismo y pueden decir directamente que este ideal corresponde a este de acá, ¿sí? No es necesario justificarlo. Em, y listo, y concluyendo por el tercer teorema de los isomorfismos, que y ponen los isomorfismos ahí, ¿sí? Entonces ustedes pueden directamente poner todos los isomorfismos sin ningún problema. Em, ok, espero que esto haya quedado claro. Ese paso que quedó, en la prueba va a haber un ejercicio similar a este, así que si es que les sirve pueden repasar este video para ir ustedes justificando cada uno de los pasos, ¿sí? Tienen que justificar que esto se hizo con el tercer teorema de los isomorfismos y que el ideal se amplía por la correspondencia que se le da al ideal I más 2, ¿sí? Ok. Entonces, esa sería la parte correspondiente a ese ejercicio. Ahora hay una parte extra de esta clase que corresponde a lo que sería lo que quedó pendiente de teoremas de ideales maximales, ¿sí? Los ideales maximales son importantes porque nos permiten hacer correspondencia entre cuerpos, ¿sí? Yo sé y no demostré eso sí, que si es un anillo conmutativo comunidad,
¿Eh? Entonces, I contenido en A, un ideal es maximal si solo si el cociente de A con I es cuerpo. ¿Sí? Si yo cociento y me da un cuerpo, entonces el ideal maximal. Si el ideal es maximal, entonces yo cociento y me tiene que dar un cuerpo. Son equivalentes. Ahora, para demostrar eso necesito primero el teorema 1. Sea anillo conmutativo como unidad. Entonces, un anillo es un cuerpo si y solo si sus únicos ideales son A y el conjunto que contiene al cero. Ahora, nosotros en las clases pasadas hemos probado que, que si yo tengo un cuerpo, entonces sus únicos ideales son A y el conjunto que contiene al cero, ¿sí? Eso se probó, se demostró. Lo que se tiene que hacer ahora es la demostración al revés. Es decir, que si yo tengo un anillo cuyos únicos ideales son el cero y el A, entonces necesariamente eso es un cuerpo. Ahora, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, se asume primero la hipótesis, que tengo A cuyos únicos ideales son A y el conjunto que contiene al cero. Entonces, sea A en A con A distinto de cero. ¿Sí? Me doy un A que no sea cero. Sé que ese elemento existe porque A tiene un 1, porque es un anillo conmutativo con unidad, entonces puede ser, el A puede ser 1, si es que en el peor de los casos. Eh, entonces, tenemos que el generado por A es un ideal de A, ¿sí? Porque eh, perdón, el generado por A es un ideal de A, porque ya lo vimos, ¿sí? Lo vimos que si es que tengo un elemento, todo conjunto generado por ese elemento es un ideal. Pero como A no tiene todo, digo, perdón, como A tiene más ideales, no tiene más ideales que A y el conjunto que contiene al cero, entonces eh, necesariamente el generado por A tiene que ser igual a A, ¿sí? Porque recordemos que A solamente tiene ideales que son eh, A y el conjunto que contiene cero, por hipótesis del teorema. Por lo tanto, se tiene que el ideal que genera, el conjunto que genera A es A. Perdón, el ideal generado por A es A. Es el anillo entero. Y como uno está en A, y este ideal me da todo A, entonces tiene que existir un B natal que A por B es igual a 1. Y esto termina la demostración. ¿Sí? Con eso yo demuestro que la única forma de que lo único ideal es que tenga mi anillo son el cero y el todo el anillo, entonces tiene que haber un cuerpo, tiene que ser un cuerpo. En otras palabras, un anillo no es cuerpo porque hay ideales en el anillo que son distintos del cero y del anillo completo. Hay ideales entre medio. Esa es la razón por la cual yo tengo anillos que no son cuerpos, ¿sí? Mientras más ideales tenga, menos cuerpo es. En el caso de Z, tiene muchos ideales, ¿verdad? Y eso lo priva de ser cuerpo. Entonces, ese es el teorema, era un teorema importante que quería demostrar, porque, bueno, nosotros habíamos probado una parte. Habíamos probado la implicancia para este lado, que todo cuerpo tiene ideales el cero y el anillo de A, como solamente. Lo que faltaba era probar la parte inversa. Que si yo tengo un anillo cuyos únicos ideales son el cero y todo el anillo, entonces necesariamente eso tiene que ser un cuerpo también. Y esa es la demostración. Este teorema es mucho más fuerte de lo que parece, pero lo es. Okay. Ahora se viene la parte más complicada de entender, pero más divertida a la vez. Entonces, teorema 2. Esta ya lo demostramos, digo, ya lo explicamos, pero no lo demostramos, y es que si yo tengo un anillo conmutativo con unidad y A está y tengo un ideal A en I, perdón, I en A, entonces se tiene que I es maximal si solamente si el cociente es cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué? La demostración. Primero que nada, vamos a demostrar
probablemente solamente una parte porque la otra es análoga, ¿ok? Fíjense bien, la demostración es como si I es maximal, entonces yo puedo generar el homomorfismo canónico de A hasta A cocientado con I. ¿Qué hace este homomorfismo? Pues lo que hace es mandarme, bueno, primero que nada yo sé que A cocientado con I corresponde a un conjunto de clases de equivalencia, ¿sí? Que son de la forma A más I. Esto lo vimos cuando vimos cociente de anillos por ideales, donde aquí hay multiplicación y suma, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, yo simplemente me doy el homomorfismo de phi de A hasta A cocientado con I, dado por phi de A, igual a simplemente a la clase de A o bien A más I. A más I. Esto lo vimos en la clase 2 si no me equivoco. No, no, no. En la clase cuando vimos ideales. Entonces, este homomorfismo siempre existe. Este no es una más Z, por si acaso es un A más I, solo que está mal escrito. A más I. Por lo tanto, yo sé también que el kernel de phi es todo el ideal. Es el ideal I. Bueno, el tercer teorema del isomorfismo, digo, el primer teorema del isomorfismo me dice que A cocientado con I es isomorfo A. ¿Ok? Perdón, A cocientado con I es isomorfo A cocientado con I. Entonces, yo tengo este homomorfismo canónico, donde phi de A es igual a A más I. ¿Ok? Y cuyo kernel es I. Ahora, por el segundo teorema de de los homomorfismos, los ideales de A cocientado con I están en correspondencia con los ideales de A que contengan a I, ¿verdad? Y eso es bastante obvio, pero sin embargo es necesario recordarlo por el teorema de la correspondencia, ¿sí? Pero como I es maximal, entonces el único que existe es el mismo A, ¿sí? Esto es importante. Porque yo tengo una correspondencia con los ideales los ideales de A cocientado con I y los ideales de A que contienen ahí. Pero I es maximal. Por lo tanto, el único ideal que contiene ahí es el mismo A. Y esto significa que A cocientado con I tiene solo dos ideales, que son el conjunto que contiene ahí y A. Que el conjunto que contiene ahí corresponde al cero. ¿Sí? Y estamos listos. Aquí me equivoqué, no es el conjunto que contiene ahí, sino que es I. Déjenme cambiar eso. Que son I y A. Que son I y A. Ok, entonces, pero entonces, si los ideales de A cocientado con I son solamente I y A, que son el 0 y A, entonces eso significa que I cocientado con A cocientado con I tiene que ser un cuerpo, ¿sí? Por el teorema 1. Si yo tengo un anillo conmutativo con unidad, cuyos únicos ideales son A y el conjunto que contiene al 0, entonces ese conjunto es un cuerpo. Y aquí estamos demostrando que A cocientado con I tiene solo dos ideales, que son I y A, que I es el 0 y A es todo el anillo. A ver, me equivoco aquí, no debería ser I y A cocientado con I debería ser. ¿Ok? Em, y eso demuestra directamente que A cocientado con I es cuerpo. Y A cocientado con I. ¿Sí? Y demuestra que es cuerpo demuestra que esto es cuerpo por
por el teorema 1. ¿Ok? Ya que sus únicos ideales son el 0 y todo el anillo. Se concluye que A más I es cuerpo. ¿Ok? Por otra parte, si A cocientado con I es cuerpo, entonces sus únicos ideales son el 0 y el mismo. Claro, lo que hicimos en la primera parte es demostrar una implicancia por un lado, es decir, que si yo tengo un, un ideal maximal, entonces el cociente de A por ese ideal I es un cuerpo. Lo que hay que probar ahora es al revés. Si A cocientado con I es cuerpo, entonces I tiene que ser maximal. Pero esto es directo, ¿sí? Porque si A cocientado con I es cuerpo, entonces A cocientado con I tiene solamente dos ideales, que son I y todo A cocientado con I. ¿Sí? Y creo que aquí lo había hecho bien en ser un conjunto. Deme un segundo. Esto es mi error. Me confundo a veces yo mismo con esta materia porque es una materia bien densa. Era el conjunto que contenía ahí, obviamente. Sí, me confundí. Eh, Espero que me perdonen por ese error. Este era el conjunto que contenía I porque recordemos que I está visto como una clase de equivalencia en A cocientado con I. Entonces, o bien el conjunto que contiene I o bien todas las clases. Y el conjunto que contiene I es el cero en A cocientado con I, recuerde, porque el conjunto que contiene I en realidad es 0 más I, y el cero es el que representa la clase. Entonces, por otra parte, si A cocientado con I es cuerpo, entonces sus únicos ideales son el cero y el mismo, o bien el conjunto que contiene I y A cocientado con I. Pero por el tercer teorema de la, perdón, por el teorema de la correspondencia biyectiva de homomorfismo, este de acá. Ah, y aquí me equivoqué, sí, dije que no tenía que ser biyectiva, es biyectiva siempre. Eso fue un error también que dije. Una mentirita. O sea, un error más que una mentira. Entonces, bueno, si A cocientado con I es cuerpo, como digo, no es que sea mentira. Es que lo que pasa es que esto tiene, para que haya una correspondencia biyectiva, esto tiene que ser un epimorfismo o un homomorfismo sobreyectivo. Eso es lo que tiene que ser. En este caso, esto es sobreyectivo. Aquí me faltó una hipótesis. Sea phi de A' o homorfismo sobreyectivo. Perdón. Este teorema también se llama teorema de la correspondencia biyectiva cuando es un homomorfismo sobreyectivo. ¿Ok? Eso. Porque si es sobreyectivo, entonces yo puedo afirmar que todos los elementos de A cubren todo A'. Y eso era lo que me faltaba como hipótesis para que haya una correspondencia biyectiva. Pero en este caso sí hay una correspondencia biyectiva porque obviamente este homorfismo cubre todo A cocientado con I. Sí. Eso era un pequeño detalle que me faltaba. Que fuera un homorfismo sobreyectivo. El segundo teorema de los isomorfismos no pide eso, pero sin embargo, para que sea una correspondencia biyectiva, sí tiene que ser sobreyectiva la función. Sí, el homorfismo. Bueno, pero ya está con esto. Tengo que A cocientado con I es cuerpo, ¿ok? Pero si A cocientado con I es cuerpo, entonces estos son sus únicos ideales, ¿ok? Que son A y el conjunto que contiene el cero. Pero nuevamente, si estos son los únicos ideales de A cocientado con I, entonces por el teorema de la correspondencia biyectiva, a este conjunto le corresponden solamente dos ideales que contienen ahí, ¿sí? Pero esos dos ideales que contienen ahí, eh, claro, porque aquí hay solamente dos ideales en el cuerpo A cosintado con I. Pero como dije, esos ideales están en correspondencia con los ideales de A que contienen ahí. Pero sin embargo, nuevamente, si eso es así, entonces los únicos ideales que contienen ahí van a tener que ser necesariamente I y todo el anillo. Porque eso ya son dos ideales que contienen ahí. Y tienen que ser solamente dos, porque esto tiene que ser una correspondencia biyectiva. ¿Sí? Dado que esto es un homorfismo sobreyectivo. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tenemos es que necesariamente eh, I va a ser maximal, porque no va a haber más ideales. Como el cociente A cocientado con I es cuerpo, hay solamente dos ideales. Y entonces los ideales que contienen ahí en A van a tener que tener solamente dos ideales también.
Y va a haber solamente dos ideales que contengan ahí. Y eso implica que y es maximal. Y se acabó. ¿Ok? Cosa, digo, dato importante. Este resultado es algo complejo. ¿Sí? Es complejo. Porque requiere la aplicación directa del segundo teorema de los isomorfismos de anillo. Y, y ese teorema en sí, si es que uno no lo ve a profundidad, es difícil de entender. Entonces yo no repasé esos teoremas porque, eh, porque había un pequeño detalle con lo que sería el, perdón, con el tiempo del curso, ¿no? Porque lo que pasaba era que había muy poco tiempo y estos teoremas se parecen mucho a los de los homorfismos de grupos, por esa razón decidí no pasarlo. Pero son importantes, son teoremas bastante relevantes, sobre todo como pueden ver el segundo y bueno, el tercer teorema también es muy importante, pero en el segundo se utiliza directamente en la materia que vemos en el curso. Por esa razón estos teoremas no los demostramos y decidí dejarlo en una clase asincrónica, por el tema de tiempo más que nada. Pero en un curso normal yo lo que habría hecho habría sido pasar estos dos teoremas así sin ningún problema y haberlo utilizado acá. Ujú. ¿Sí? Y ojo, este es un teorema de correspondencia, em, ¿cómo se llama esto? De correspondencia biyectiva solamente si es sobreyectivo. Un contraejemplo de que esto no siempre ocurre, el típico ejemplo de si es que yo tengo puedo mandar phi de z hasta r, hasta el conjunto de los números reales. Simplemente dado por phi de z igual a z. O sea, yo mando un número entero a un número real que es el mismo entero z. Entonces, esto lo que me dice es que hay una correspondencia entre los ideales de R y los ideales de Z que están contenidos, que contienen a. Perdón, el ker de Z, perdón, el ker de phi es el conjunto que contiene al cero, si solamente el cero va a parar al cero. Entonces, hay una correspondencia entre los ideales de R y los ideales de Z que contienen al cero. Pero eso es mentira, porque el R solamente tiene dos ideales y Z tiene y todos los ideales de Z contienen al cero. Por lo tanto, aquí se ve claro que no hay una correspondencia biyectiva siempre, pero sí hay una correspondencia biyectiva cuando hay un homorfismo sobreyectivo. Es decir, cuando yo lleno todos los elementos de acá. En este caso, esto no es sobreyectivo. ¿Ok? Em, entonces, aquí voy a escribirlo para que quede claro. Deme un segundito.
Mm. Entonces, perdón. Entonces, si A es irreducible, entonces el ideal generado por A debe ser maximal, ¿sí? Pues de lo contrario, existiría un B ideal de A tal que el ideal generado por A esté contenido en el ideal generado por B, ¿sí? Donde el ideal generado por B es menor que todo el ideal A. Pero entonces, esto implica que A es igual a K por B. Pero entonces, por el teorema anterior, perdón, A no puede ser igual a K por B porque A es irreducible. A no puede ser descompuesto por dos elementos, ¿sí? Que no sean unidades los dos. Em, y por el teorema anterior, esto implica que A cocientado con el ideal generado por A es cuerpo, ¿sí? Directamente. No sé si se entendió esta parte, pero la fortaleza de este teorema, la razón por la que se puede demostrar, es porque si A es, si es que A es irreducible, entonces el ideal generado por A tiene que ser maximal, sí o sí, porque de lo contrario existiría otro ideal B de A tal que el ideal generado por A está contenido en B. Y eso directamente no puede ocurrir en un dominio de ideales principales porque el ideal generado por A siempre contiene al ideal generado por B. Debe estar contenido en el ideal generado por B. Y si es que eso pasa, entonces A va a poder descomponerse como B por algún K. ¿Sí? Aquí hay un pequeño detalle que tal vez se me olvidó mencionar, pero que considero que es relativamente evidente. Es que, ¿qué pasa si B es una unidad? Bueno, si B es una unidad, entonces lo que va a pasar es que el ideal generado por B es todo el anillo A. ¿Sí? Entonces, si es maximal, existe un ideal B que no es todo A, distinto de A. Entonces, esto no puede ser una unidad. Tampoco puede ser igual a por una unidad, porque el ideal generado por A es igual al ideal generado por A por una unidad. ¿Ok? Entonces, esta contención va a ser estricta y eso implica que A es igual a K por B, donde ni K ni B son ideales. Digo, son unidades. Ujú. Esto implica directamente que A cocientado con el ideal generado por A es cuerpo. Por lo que acabamos de ver. Acabamos de probar que si el ideal generado por A es maximal, entonces se ha cocientado con el ideal generado por A es cuerpo. Ok. Entonces, ¿qué demostramos aquí? Demostramos que... Pica mucho la nariz, lo siento. Demostramos que si A es irreducible, entonces A cocientado con el ideal generado por A es cuerpo. Ahora, ¿qué pasa al revés? Si A cocientado con el ideal generado por A es cuerpo, entonces A va a ser irreducible. Aquí en la demostración escribí que la otra implicación es prácticamente lo mismo, solo que con unas pequeñas diferencias. Y, y la razón por la que pasa eso es porque em, el ideal generado por A es, perdón, si es que A cocientado con el ideal generado por A es cuerpo, entonces el teorema de la correspondencia lo que me va a decir es que los ideales que contienen a van a ser em, solamente A, el anillo grande y el ideal generado por A. Eso va a implicar que el ideal generado por A es maximal. Y eso directamente me prueba que A es irreducible. ¿Sí? Y la razón es la misma que antes, y es lo mismo que hice aquí. Entonces, como pueden ver, este teorema y su corolario son teoremas bastante pesados, son difíciles de entender, de razonar, porque todos se sustentan en el segundo teorema de los isomorfismos de anillos, de los homomorfismos de anillos, que es un teorema eh, que hay que darle una vuelta, ¿sí? A este teorema hay que darle una vuelta, pero para darle una vuelta lo único que tienen que hacer es ver la demostración que se hace con teoría de grupo, adaptar la teoría de anillos y darse cuenta que en realidad lo que se habla es de correspondencia de ideales. Eso es todo. Que cada ideal del anillo A' le corresponde a un ideal de A. Si es que tengo una función sobreyectiva, obviamente. ¿Ok?
Y eso es lo relevante, más que nada. Y la demostración es esta. Y claro, si se fijan, si la función no es sobreyectiva, entonces esto no tiene por qué ocurrir. O sea, no tiene por qué esto ser sobreyectivo. Pero no tiene por qué ser biyectivo. Ok, ok. Ahora sí. Este es el colorario. Y por último, lo último que falta por ver hoy día es el teorema 3. Y es que, bueno, y es colorario 2, pero eso es directo. Entonces, tengo sea un anillo conmutativo con unidad y un ideal contenido en A primo. ¿Sí? Perdón, y un ideal contenido en A. Entonces, I es un ideal primo si y solamente si el cociente de A con I es un dominio de integridad. ¿Ok? Recuerden que un dominio de integridad es un anillo que no tiene divisores de cero. Ay, lo siento, estaba bostezando. Entonces, un ideal, recordemos que es primo cuando ocurre lo siguiente, que A por B esté en I siempre y cuando A esté en I o bien B esté en I. Es como cuando, es casi como cuando uno dividía elementos y demostraba que perdón, definía un elemento primo si es que dividía A o dividía B. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un ideal primo? ¿Ok? Entonces vamos a ver el cociente de A cocientado con I. Y vamos a ver que es un dominio de integridad. Entonces los elementos en A cocientado con I son de la forma A más I por B más I. A más I y B más I. En A cocientado con I. ¿Ok? Entonces, si el producto de estas dos clases en A cocientado con I, A más B por B más I es igual al cero, o igual al cociente cero, que es igual al conjunto que contiene ahí, al conjunto I, entonces se debe cumplir que A por B más I sea igual a I, ¿verdad? Es decir, que la clase de A por B sea igual a la clase del cero. Pero recordemos que dos clases son iguales cuando su resta está en I. Por lo tanto, que la clase de A por B más I sea igual a la clase de I es equivalente a que A por B más menos cero, que es igual a A por B, esté en I. Pero si A por B está en I, entonces, como I es un ideal primo, entonces o bien A está en I o bien B está en I. Pero entonces lo que se tiene en este caso es que A más I es igual a I o bien B más I es igual a I. Porque si un elemento está en I, entonces la clase de ese elemento es todo el ideal I. Pero recordemos que esto es cero en A cocientado con I. Por lo tanto, lo que estoy diciendo aquí es que si A más I por B más I es igual a cero, entonces A más I es igual a cero o bien B más I es igual a cero. Pero esto es la definición de dominio de integridad, que el producto de los dos sea igual a cero, implica que uno de los dos es cero. ¿Sí? Eso. Entonces, esto me demuestra y me justifica todo lo que yo hice antes de que la multiplicación de ideales, digo que un ideal es primo solamente si el cociente es un dominio de integridad. Repito, son problemas pesados, tienen que revisar estas demostraciones, recordar los teoremas de los isomorfismos. No es necesario que, si es que quieren ver los teoremas de isomorfismo en profundidad, pueden intentar demostrarlo ustedes mismos adaptando la demostración de teoría de grupos. Pero son teoremas pesados, estos son teoremas bastante, que requieren bastante conocimiento técnico. ¿Mm? Entonces, y la otra implicación, demostrar que si yo tengo que A cocientado con I es un dominio de integridad, entonces I tiene que ser un ideal primo, es lo mismo. Es ir para atrás aquí en esta demostración. No hay, no hay ninguna diferencia, es literalmente eso. Entonces no voy a profundizar mucho más en eso. Lo que sí voy a profundizar es lo siguiente, en el escalero 2. Si yo tengo un dominio de ideales principales, entonces un elemento es primo
si y solo si el cociente es un dominio de integridad. ¿Ok? Y recordemos que un número primo, em, en un anillo, A en un anillo A, es primo, si solo si, para todo en B en A divide a B, implica que, perdón, B divide a divide a B por C, si solamente si A divide a B o A divide a C. Es decir, esto ya lo habíamos visto, pero un elemento es primo cuando, em, cuando se cumple que si divide un producto, entonces tiene que dividir a uno de los dos. Aquí algo que pasa con elementos primos em, en Z, el 2 o el 3 o el 7. Ahora, si esto ocurre, entonces pasa lo siguiente, que es bastante interesante. Em, que el ideal generado por A va a tener que sí o sí ser un ideal primo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un X que está en el ideal generado por A, entonces esto implica eh, perdón, un X por Y que está en el ideal generado por A, un producto que está en el ideal generado por A, entonces yo tengo que X por Y es igual a A por algún K, donde K es un elemento en el anillo, por definición de ideal generado. Entonces esto implica directamente que A divide a X por Y. Entonces esto implica que A divide a X o que A divide a Y. Y listo. Por lo tanto, se tendría que A es primo. Perdón. Que X está en el ideal generado por A, o bien que Y está en el ideal generado por A. Y esto implica que el ideal A generado por A es primo. ¿Sí? Por lo tanto, un ideal es primo si solamente si el cociente es un anillo, perdón, perdón, un elemento A es primo si solamente si el ideal generado por A es primo. Pero eso es equivalente a decir que, por el teorema que acabamos de ver, por eso es un colorario esto, eso es equivalente así a decir que A cocientado con el ideal generado por A es un dominio de integridad. Entonces por eso esto es un colorario del teorema 3. Y bueno, chicos, eso sería todo. Eso sería toda la clase de hoy, que sería la última clase de la clase sincrónica. Faltan una clase que quiero hacer de media hora solamente para cumplir un tema de rutina, que voy a subir probablemente el mismo día de la prueba, así que tienen que estar atentos a ese video que voy a subir, que es un video de ayuda más que nada, em, en el cual ustedes van a poder ver unos ejercicios extra que no tienen relación con la prueba, pero que sí son útiles para materia futura, que ustedes van a ver. Y básicamente, este es el ejercicio que ustedes van a tener que resolver en la prueba porque es uno bastante similar. Y tienen que justificar todos los pasos como yo les dije, utilizando el tercer teorema de los isomorfismos y el segundo, perdón, el tercer teorema de los isomorfismos, ¿ok? Que es muy utilizado en este tipo de ejercicio. Bueno, chicos, eso sería la clase. En esta clase te hemos demostrado todos los teoremas que faltaban, bueno, no todos, pero muchos de los teoremas que faltaban de manera rigurosa y hemos justificado cada uno de los pasos en este tipo de isomorfismo. Así que, y recuerden, no es necesario que demuestren que el ideal que corresponde con el ideal generado por I más 2 es este ideal de acá. Basta con que lo mencionen nada más. Al menos así lo hacía yo en la universidad. No había ningún problema. Ok, chicos, esta sería toda la clase de hoy. Ha sido un gusto ser su profesor. Esta va a ser la última clase que les voy a grabar, así que, como les digo, ha sido un gusto. Me ha encantado hacer clase de ustedes. Son alumnos bastante prometedores, la verdad. Estoy seguro que les va a ir muy bien en pedagogía en matemáticas. Así que eso. Hasta luego y chao.